gráfica es muy importante el tema de los márgenes, ¿sí? Solo que el margen obviamente va a ir variando de acuerdo al tipo de pieza. Si nosotros tenemos una tarjeta personal, necesita un margen quizás de 0,5, ¿sí? De 5 milímetros. En cambio que si nosotros ya hablamos de un folleto, quizás sea 0,7 o 1 centímetro, y si nosotros hablamos de libro, cada vez los márgenes van a ser mayores, ¿sí? Siempre esto va a depender del tipo de pieza gráfica como que vamos a hacer, y también depende mucho de la calidad, ¿sí? Como nosotros vamos a ir viendo todas las piezas gráficas o vamos a tratar, después las cosas que sean específicas del libro, las vamos a ver cuando veamos libro, lo mismo, bueno, ya vamos a ver, nosotros generalmente trabajábamos con Gerardo, se hacían con él revista, yo hacía diario y dejaba revista, lo hacían para no hacer lo mismo los dos, así que ya vamos a ver cómo trabajaremos este año, qué haremos. Bueno, existen distintos métodos para calcular las medidas de los márgenes, que esto ya lo vamos a ver específicamente cuando trabajemos con libros, ¿sí? Que son formas de calcular, porque en los libros principalmente los márgenes no son iguales, ¿sí? Para cada uno de los lados. ¿Por qué? Porque hay lados que va a necesitar el encuadernado, a veces los libros generalmente son pegados, en la parte superior generalmente se deja todavía más margen, entonces eso lo vamos a retomar cuando veamos libro específicamente. Para las aplicaciones no encuadernadas, como por ejemplo pueden ser esto que les decía yo del brief de ustedes, los márgenes laterales deben ser del mismo tamaño generalmente, a no ser que sea una decisión de diseño, ¿sí? Si es una decisión de diseño, muchas veces uno puede dejar márgenes distintos, ¿sí? Pero hay algunas piezas de diseño editorial, por ejemplo, cuando uno presenta tesis, si esas tesis necesitan utilizar las normas APA, ahí sí los márgenes deben ser iguales, los márgenes laterales. Pero bueno, para ese tipo de cosas, si a ustedes les encargan pasar, por ejemplo, tesis o algún tipo de esos trabajos, ahí las descargan a las normas APA, por ejemplo, ahí les dirán, ¿sí? En la universidad por ahí hay cátedras que te dicen, los prácticos deben ser presentados según las normas APA, entonces en ese caso se debe respetar todo eso. Ahí ya no tienen, digamos, mucha libertad de diseño, porque sí o sí tienen que utilizar la Time New Roman, sí o sí tienen que utilizar el cuerpo 12, sí o sí los márgenes que te dan. Entonces, eso sería como otra cosa, ¿sí? Pero es algo que lo que ustedes también pueden trabajar, pasar tesis, ¿sí? Otro de los elementos de la retícula son las columnas. Las columnas generalmente las utilizamos cuando los textos van a ser extensos, ¿sí? Entonces nos conviene dividir los textos en columnas. ¿Para qué? Para generar un mayor estímulo en el lector y la sensación de avanzar. Por ejemplo, cuando ustedes deciden hacer los briefs en formato apaisado, una buena solución es trabajar con columnas, por ejemplo, con 2 columnas, para que las líneas de texto no sean tan extensas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más largo sea el renglón, les dice acá, deberá ser mayor el interlineado y viceversa. Cuanto más corto, el interlineado más ajustado. ¿Por qué sucede esto? Porque si las líneas de texto son demasiado largas, uno puede perder el hilo de la lectura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos
que las líneas de texto son demasiado largas, y ahora vamos a ver que serían demasiado largas, nos conviene trabajar con varias columnas. El número de columnas siempre va a depender del tipo de aplicación y de su contenido, ¿sí? Hay veces que nosotros podemos trabajar con 3 columnas, hay veces que con 2, y hay retículas en las que se trabaja con una sola, que es, por ejemplo, que es el más común, ya vamos a ver el tipo manuscrito. ¿Cómo sabemos si la línea es larga o no? Digamos, visualmente nosotros nos damos cuenta, pero está, digamos, establecido dentro de las normas que una línea debe tener un mínimo de 34 caracteres, incluidos, ya saben, los espacios también, ¿sí? Todo justamente carácter, todo elemento gráfico, consonantes, vocales, puntos, comas y espacios están contabilizados como caracteres, ¿sí? Como óptimo, 45 caracteres por renglón y como máximo 68 caracteres. Esto es para bajos lectores. ¿Qué significa? Para gente que recién está empezando en la lectura, por ejemplo, para niños, ¿sí? Cuando nosotros debemos utilizar cuerpos tipográficos más grandes, entonces serían estos, 45 es lo óptimo, 34 lo mínimo, 68 lo máximo, ¿sí? Para altos lectores, que sería ya, digamos, desde adolescentes hasta adultos, considerados, suponiendo, ¿no es cierto?, que ya manejemos la lectura, cosa que no es seguro, por más que sean adolescentes y adultos. Pero entonces para lectores, altos lectores, digamos, sería lo óptimo 60 caracteres por línea, por renglón, 45 como mínimo y 80 como máximo. ¿Por qué es esto? Esto que les decía anteriormente. Si las líneas de texto son demasiado largas, la lectura les resulta ardua. Y lo que sucede es que nosotros llegamos al final del renglón y cuando bajamos automáticamente para seguir la lectura, si la línea es muy larga, al ojo le cuesta encontrar la línea donde debe seguir, ¿sí? Eso es lo que hace que dificulte y por eso la lectura se vuelve ardua. Y es por eso que es necesario que si la línea es larga, es decir, por ejemplo, tiene 80 caracteres o tiene 75 caracteres, es necesario que nosotros dejemos más interlineado, ¿sí? Más espacio entre renglón y renglón para permitirle al ojo poder hacer la continuidad visual. Ustedes saben que cuando nosotros leemos, lo hacemos automáticamente, ¿sí? A no ser que si nosotros necesitamos colocar una regla para poder seguir la lectura, significa que esa página no está bien diseñada, ¿sí? Porque nosotros en general lo realizamos automáticamente. Llegamos al final del renglón, bajamos la vista y continuamos. No es necesario que estemos contando a ver dónde quedamos. Si nos sucede eso, significa que esa página está mal diseñada, ¿sí? Y seguramente les habrá sucedido, alguna vez a ustedes les ha pasado tener que leer así, que les cueste tanto. Casi siempre. Sí. Sí, siempre. Siempre. Bueno, o sea, una cosa es cuando estamos mal de la vista. Pero... no sé si estoy mal de la vista, pero llega un momento que pierdo la línea y me pongo a buscar de nuevo de dónde comienzo a leer así. Bueno, puede ser las dos cosas. Puede ser que la línea sea demasiado larga, ¿sí? Pasa mucho a veces con los apuntes, digamos, como que para optimizar la hoja económicamente se pierde el tema de la parte, digamos, de legibilidad, ¿sí? Porque en realidad hay apuntes que tienen, no sé, un cuerpo 11 o 12, pero sí, exceden largamente los 80 caracteres por línea. Entonces nos termina pasando eso, tenemos que
no sé, o colocar la regla o colocar una hoja abajo como para irla moviendo, sí, sí sucede totalmente. Y sobre todo si estamos cansados, pero sucede que la lectura debería ser un disfrute y la pieza de diseño debería permitir eso, que uno pueda, por un lado, ya sea si es, por ejemplo, un texto educativo, poder aprender correctamente, si es un texto de literatura, poder disfrutar ese libro, esa revista que estoy leyendo y no que sea una tortura o que me cueste leer. Eso es muy importante, ¿sí? Por el contrario, cuando los renglones son muy cortos, el lector les dice debe hacer un excesivo esfuerzo para mover el ojo de un renglón al otro. ¿Por qué? Porque terminamos la línea muy rápidamente y ya bajamos. Entonces eso también hace que nuestra vista se canse mucho más. Es por eso que la cantidad de caracteres en un renglón es muy importante. Vieron que a veces yo les he corregido en los briefs, la línea es muy larga, fíjate, se los he corregido cuando ya era como muy larga, cuando realmente me costaba leer, pero más allá, digamos, de que me cueste a mí leer cuando yo estoy corrigiendo, yo siempre se los voy diciendo para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿sí? Entonces, de a poquito, que ustedes vayan racionalizando esos elementos de la página, y yo creo que después se vuelve algo natural, ¿sí? Un control, digamos, de la parte estética, que sería, para nosotros la parte estética no es solo que esté bonito, sino que tenga legibilidad, que tenga equilibrio, que sea armónico, ¿sí? Entonces, de a poquito nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando algo en esa página está haciendo ruido, cuando algo no está funcionando bien. Otro de los elementos de la retícula es el medianil. El medianil, que también se le llama, o sea, a veces se le dice calle, es el espacio que existe entre las columnas, ¿sí? Ese pequeño espacio que hay entre columna y columna se llama medianil. El medianil nos sirve para separar de forma correcta las columnas y de esa forma permitir una buena lectura. ¿Por qué? Si nosotros hemos decidido trabajar con varias columnas, es porque hemos visto que si utilizábamos todo el ancho de esa página con una sola columna, con una sola línea, iba a ser excesivamente larga. Entonces es por eso que nosotros generalmente racionalizamos y decidimos separar, supongamos, en 2 columnas. Ahora, cuando nosotros separamos, debemos darle un espacio entre columna y columna para que nuestro ojo haga el corte, ¿sí? Entonces sepa que esta línea termina ahí, yo debo bajar, y que la parte que está del otro lado es otra línea de texto, ¿sí? Entonces para eso se utiliza el medianil. Habitualmente el medianil es de 4 milímetros cuando pensamos, porque el medianil uno lo usa principalmente en periódicos, en revistas, ¿sí? Entonces el medianil más común es el de 4 milímetros. Pero va a depender, obviamente, el tipo de pieza de diseño editorial que nosotros vamos a hacer, y puede tener 1 centímetro, 1,2 centímetros, eso uno siempre lo va a ir viendo de acuerdo a la página que necesitamos organizar. Las líneas de texto, que cuando se emplean correctamente estas líneas de texto, las columnas coinciden y lo que hace es darle claridad y belleza a la página, ¿sí? En la página, sobre todo cuando nosotros trabajemos con libros, con revistas, con periódicos, la forma en la que nosotros manejamos esos bloques de texto va a ser fundamental para los pesos visuales que van a tener las páginas, ¿sí? Y esto siempre es importante porque hay elementos que no se pueden dejar al azar, como por ejemplo, digamos, cosas que son muy importantes del diseño editorial, por ejemplo, que
no nos quede un subtítulo o un título suelto al final de una página, ¿sí? Siempre es importante pasarla para la siguiente, que no nos quede una línea viuda o una huérfana, que esto ya lo vamos a ver más adelante, que es cuando justamente nos quedan esas líneas que decimos como colgadas, ¿sí? O que pasó para la página siguiente una sola línea, ¿sí? O que, bueno, todas esas cosas son muy importantes de analizar y de manejar en todo lo que es diseño editorial. Los campos. Acá los campos se refiere a cómo nos quedan organizadas los elementos de esa composición, ¿sí? Entonces van a quedar definidos según el ritmo, les dice el ritmo vertical y horizontal de la retícula. Cómo a través de los elementos que vamos a colocar nosotros en esa retícula. Por ejemplo, textos, ilustraciones, párrafos auxiliares, ¿sí? Todos estos elementos que nosotros vamos a tener que ordenar, por ejemplo, en la página de un diario, en la página de un anuario, o ustedes en las páginas de sus briefs, cuando incluyen fotos, cuando incluyen gráficos, a esa composición se les llama campos, ¿sí? Estos campos les dice que deben contener un número exacto de líneas. ¿Para qué? Para que de esa forma se produzca una unidad realmente, ¿sí? Y se vea mucho más armónico la forma de composición. ¿A qué se refiere esto? Que no puede ser que una página tenga como pocos elementos, pocas líneas, y después pasamos a la página siguiente y se ve como amontonado, ¿sí? Porque lo que sucede en esos casos es que no se ve como armónica esa pieza de diseño, ¿sí? Siempre recuerden que las piezas de diseño editorial están conformadas por varias páginas que tienen que tener un mismo lenguaje. Entonces, por eso es muy importante cómo nosotros ordenamos. Y es por eso que justamente, ¿se acuerdan que al principio decíamos que el diseño editorial se ocupa de la maquetación de la página, ¿sí? Porque eso es lo primero que nosotros hacemos. Tenemos tipos de retículas que son las que nosotros utilizamos. De acuerdo al tipo de pieza gráfica, nosotros vamos a ir seleccionando el tipo de retícula que resulte más conveniente. Por ejemplo, la manuscrita es la estructura que se utiliza generalmente para presentar textos largos y continuos, como por ejemplo libros o informes o briefs, ¿sí? El tipo manuscrito es el que tiene una sola columna y es por eso que nosotros acá es fundamental que analicemos bien la relación entre cuerpo tipográfico, línea, cantidad de caracteres por línea, interletrado, ¿sí? Todo eso es fundamental para que esa página se lea correctamente. El sistema modular está compuesto por módulos del mismo tamaño que se van a repetir. El sistema modular generalmente es muy utilizado para diarios, periódicos, es donde más se lo utiliza, ¿sí? Y lo que, a pesar de que uno lo ve muy complejo, lo que permite el sistema modular es utilizarlo de una manera mucho más ágil, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos es ir utilizando esos, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a trabajar en este caso con 2 módulos de ancho, entonces yo voy a ir poniendo mis bloques de texto que ocupen 2 módulos, ¿sí? Y voy a incorporar una fotografía en esto que tenga, por ejemplo, 4 módulos por 3.
y después yo voy a trabajar abajo reflejando eso, entonces voy a trabajar una fotografía de este lado y el bloque de texto del otro lado. Pero entonces siempre se va a terminar viendo ordenado, porque el sistema modular me va a ir guiando desde dónde hasta dónde yo puedo utilizar mi espacio. Esto que nosotros vemos entre medio de esos módulos, ¿qué sería? Esto que vemos acá. ¿Qué hemos dicho? Los espacios. ¿El medianil? Sí, el medianil, ¿sí? Esos espacios que nosotros dejamos entre módulo y módulo se llaman medianil, ¿sí? El medianil lo que nos va a dar es el aire que yo tengo que dejar, ¿sí? El aire que yo debo dejar entre... Si yo, por ejemplo, mi bloque de texto va a ocupar 3 módulos por 2, bien, ahí no se cuenta el medianil, o sea, yo uso ese espacio. Pero mi bloque de texto debe terminar al final del módulo, no debe terminar acá, allá, en cualquier parte, no, ¿sí? Es importante que yo haga que termine al final del módulo. Este sistema es el que generalmente utilizan los periódicos y por eso, digamos, los redactores van a ser los que hagan las noticias, los periodistas en realidad hacen las noticias, los redactores controlan que esté bien y cuando llega al diseñador, el diseñador es el encargado de insertar todas esas cosas en la página, ¿sí? En el sistema modular. Entonces, vieron que por ahí uno manda un aviso al diario y uno espera verlo, qué sé yo, en la página, no sé, 10 porque pagó menos. Y después abre el diario y resulta que está en la página 2 el aviso. Y uno dice, ay, qué suertudo que soy, quedó súper adelante. Bueno, no, porque de acuerdo a las noticias, de acuerdo a las fotos, de acuerdo a los espacios, uno tiene que ir insertando como si fuese un rompecabezas, digamos, todos los elementos de esa página. Entonces, debe ir utilizando estos módulos para ir colocando y que la página a su vez tenga ritmo, tenga equilibrio, no se vea con o demasiados blancos o demasiados negros, con mucha mancha, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite es utilizar el espacio de distintas maneras, pero siempre de manera organizada. A pesar de que uno lo ve como más complejo a la hora de usar, lo que permite es al revés la agilidad en la organización de la página. El sistema de columnas nos ofrece flexibilidad y versatilidad porque lo que podemos hacer nosotros, o sea, utilizamos esta división de las columnas para todo tipo de contenidos, pero acá tenemos más libertad en cómo terminamos nosotros esas columnas. Cuando nosotros elegimos el sistema modular, se debe respetar la finalización de, por ejemplo, los bloques de texto, ¿sí? El sistema de columnas nos permite también esa organización, pero nos da un poquito más de libertad en esto de la finalización de esas columnas o de fotografías. También debemos tener mucho más cuidado, ¿sí? Porque, o sea, son las dos cosas, porque, por ejemplo, nosotros no vamos a ver ir poniendo un bloque de texto y lo vamos a cortar ahí, y la foto va a ser más larga y después no podemos arrancar, supongamos que estamos en una revista o en un diario. No podemos arrancar el otro título cuando todavía tenemos al costado la foto del artículo anterior, ¿sí? Entonces, cada uno de los tipos de retícula tiene como sus pros y sus contras, ¿sí? Pero por ahí el sistema de columnas nos es muy conveniente, por ejemplo, para piezas gráficas como los folletos, para piezas gráficas como los catálogos, ¿sí? Entonces, en realidad, de acuerdo a los lineamientos editoriales que va a tener cada una de las piezas gráficas, se define qué tipo de retícula se va a utilizar. Por último, el sistema jerárquico, que en este caso se estructura la página
en base a la relevancia, en base a la importancia y funcionalidad de los contenidos, ¿sí? El sistema jerárquico, si bien es como un poco más libre, quizás es el más complejo de usar, porque uno debe tener mucho cuidado en utilizarlo correctamente para no generar desequilibrios en una página. El sistema jerárquico generalmente es más utilizado a veces para la composición de páginas de revistas o en algunos casos también para catálogos, cuando los catálogos no tienen tantos elementos en su página. Por ejemplo, un catálogo quizás de arte que necesita colocar un solo elemento, no digamos un solo elemento, quizás una sola imagen por página, entonces vamos a tener pocos elementos, un bloque pequeño de texto, una fotografía y quizás nada más, o 2 bloques pequeños y una fotografía, ¿sí? En esos casos en los que no tenemos tantos elementos y que tenemos como un poco más de libertad o más tiempo para organizar la página, sobre todo, porque cuanto más libertad, en realidad para que la página se vea bien necesita más trabajo, ¿sí? Porque si yo voy a trabajar con una estructura jerárquica en varias páginas, tengo que página a página ir rediseñando esa retícula. En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, un sistema de columnas o modular, yo voy repitiendo el mismo que ya diseñé, ¿entienden? Entonces, digamos, toda esa libertad va a generar mucho más trabajo para que eso no se vea desordenado. ¿Sí? Eso podría ser como para una guía de instalación de algún producto, de algún artefacto o algo así, ¿o no? Sí, sí. Que lleva pasos. Sí, pero justamente vos imagínalo en tu cabeza, necesitas diseñar bien esa retícula jerárquica para que las personas vayan leyendo el paso a paso en el orden que vos necesitas, ¿sí? Entonces, fíjate que te va a servir, quizás esta es la más adecuada, pero vos vas a tener que ser muy cuidadoso para que funcione bien. Por eso les digo que todas tienen sus pros y sus contras y es importante poder elegirlas correctamente de acuerdo a la pieza, de acuerdo a la necesidad. Sí. Bien. Bueno, vamos a dejar acá, esta sería como la introducción a diseño editorial y ya saben que vamos a empezar trabajando con folleto, ¿sí? La semana que viene vamos a empezar trabajando con folleto, entonces ya vamos a ver información específica, ¿sí? Yo les voy a subir igual un apunte quizás mañana para que a medida que se vayan desocupando ya lo pueden ir viendo, ojeando, leyendo, ¿sí? Primero ojeando si quieren, pero ya apenas suban el parcial me gustaría que lo lean para que en la clase que viene ya podamos hablar en forma más clara, digamos que ya vayan internalizando los términos, ¿sí? Bueno, profe, una consulta. Sí. O sea que nos darían un poquito más de tiempo entonces para el parcial hasta el lunes. Sí, ahora cuando cortemos ingreso a la plataforma y corrijo la fecha hasta el lunes. Sí. Miles de gracias. De nada, pero entonces quiero, chicos, que todos presenten a tiempo, así después ninguno anda renegando con el tema de la promoción, ¿sí? Les doy unos días más, pero ustedes también aprovechenlos, no se relajen de vuelta, porque seguro que hoy están todos a full trabajando, y ahora dicen, bueno, hasta el lunes, descanso un ratito, porque total es hasta el lunes. Si Belén, hoy soy la mejor porque les paso la fecha, y si no les paso, soy muy mala. No, quiero que, No, es la mejor todos vayan al día. profesora. Sí. Bueno, gracias.
Quiero que todos vayan al día, que todos vayan bien, así ya, mira, ya hemos pasado la mitad del año, así que ya nadie tiene que dejar la materia, ¿sí? Todos tienen que hacer ya el esfuerzo que necesiten para poder continuar, pero después todos recuerden que es promoción, ¿sí? Así que los que están debiendo algo, primero se ponen las pilas con el parcial. Y después, si deben, estoy viendo acá su listita. Bueno, van. Profe, el tema de la Sí. asistencia, ¿cómo es? El tema de la asistencia, mira, principalmente el tema de la asistencia es que la materia es una materia taller, ¿sí? No es que yo les mando apuntes y ustedes leyendo solo eso ya resuelven las piezas como pueden ser en materias teóricas. Es por eso que si les tomo asistencia, para mí es importante porque cuanto más faltan, más complicado se les hace, ¿sí? Porque por ahí no entienden los temas, no saben qué hay que hacer, mandan los prácticos y no están correctos, pero hay cosas que en clase lo hablamos y los requete hablamos, entonces por eso para mí es muy importante la asistencia, para mí, ¿sí? O sea, hay profes, a principio de año hablábamos y había profes que decían, para mí no es importante, yo les grabo las clases y las ven cuando pueden. Para mí es importante. Para mí Sí, es sí, yo sé, importante. por eso le pregunto, porque justamente quería saber cómo iba yo, porque hubo veces que no me pude conectar y quería saber cómo iba con el tema de la asistencia. Vas bien. Ah, No, de día, vas entonces, bien. no, Sí, no, no es que estaba tengo. re perseguido, no sabía, porque hubo veces que no me pude conectar y digo, no, no me habré pasado y No, no, estás bien. Estás bien con la asistencia. A ver, aquí tengo que tirar un poco la oreja. Bueno, no, ya eso estoy viendo acá. Hay algunos que ya no están. Eh, esperen que me pierdo. Lo que pasa es que hay algunos que no sé si están. Por ejemplo, Marita, que no la veo de vuelta. Y yo pensé que no cursaba más, los otros días me habló porque estaba en clase, pero ahora ya no está de vuelta. A mí está de Eh, más que me nombra. no, porque al principio sí, pero después ya cuando arrancaste más. Bueno, sí, te perdono la vida un poquito. La primera semana me habías dicho. Bueno, pero la tercera es la vencida, ¿no es cierto? Yo creo que ya hemos pasado la barrera de, siempre hay una barrera Sí, yo con creo vos. que sí, bro. Sí, yo creo que Ya esta vez está, la ya hemos está. pasado, así que ya está. Bueno, con mayor razón, sí, hace todo el esfuerzo que necesites, porque ya has pasado la barrera esa, no vas a flaquear hacia al final. Piensa que ya es la última mitad del año. Bueno, entonces, sí o sí todos presentan el parcial. Y después los que deben prácticos, que sí estoy viendo acá que hay algunos que me están debiendo el práctico 2, se ponen con el práctico 2, ¿sí? ¿Quieren que los nombre? No, ya cada uno sabe quiénes deben el práctico 2. Pero me están debiendo. Así que se ponen al día. Profe, Primero yo debo parcial. algo. Espera. No, Yo, profe. sí, pero espera que estoy en la lista acá. No, tenés los dos. Ah, buenísimo. Bien. Espérenme un segundo. Bueno, están tocando bocina acá por eso.
Ahí está la llave. Bueno, chicos, los libero, ¿sí? Se quedan aquel que necesite consultarme algo específicamente y si no, me lo consultan por el grupo. Esperen que les tomo la asistencia, porque como dice Matías, después es importante. Sí, la semana pasada no se conectó nadie, no nadie, pero eran 5. Así que ya saben que ahora empezamos con todos temas nuevos, así que se conectan, ¿sí? Y bueno, y ya como les mandé en el grupo, parece que dentro de poco nos vamos a ver en forma presencial, según me informó la jefa de preceptores, ¿sí? Distinto, vamos a esperar a ver qué me dicen bien, pero es distinto de lo que había puesto antes el preceptor, pero es recién para septiembre, así que tenemos tiempo. ¿Regresaríamos total? Por lo que me dijo ella, regresaríamos total, sí. O Con sea, dos no burbujas, por ¿no? esa hora que decía. Yo le expliqué, porque cuando ella me llamó yo pensé que era por esto que habían dicho los que querían, se anotaban y vieron que yo les comenté que me había anotado. Entonces yo le expliqué que en taller 3 sí, pero en taller 2 me habían dicho que preferían seguir virtual, que estaba. Entonces me dicen, no, profe, pero no es lo que usted elija, digamos. Entonces yo le expliqué lo que habían mandado, entonces me dijo ella como que no volveríamos así, ni una hora, ni cada una vez al mes, como que volveríamos presencial. No me dio más información, obviamente saben que tienen que estar las burbujas, ella me pidió el listado de alumnos, por eso yo ahí les preguntaba, quería saber bien quiénes seguían, porque son un grupo numeroso, pero no así por ahí para el envío de las actividades. Profe, ¿no sabes si Perdón. ¿no sabes si van a pedir certificado de vacunación o algo de eso? No sé, pero yo calculo que a esa altura ya todos estarán vacunados. Ustedes son todos mayores, ¿o no? A todos tienen ya la posibilidad de vacunarse. Pero Todos hay se algunos pudieron. que no quisieron vacunarse, que es diferente. Yo me tengo que vacunar mañana. Bien, Flor, que te sea leve. Yo no tuve mayor complicación cuando me vacuné, más del dolorcito de cualquier vacuna, no, yo sé que hay gente que sí. Bueno, pero en el caso del que no, el que optó por no vacunarse. No sabría decirle toda esa información, no la manejo yo. La verdad que no. Vaya solito nomás. No tengo idea. Lo que sí les diría es que, o sea, seguramente serán 2 burbujas, pero no va a haber la opción de clases virtuales, porque vamos a estar ahí. A no ser que volvamos, vieron que hay algunas escuelas que instalaron sistemas de. Podría ser mitad virtual, virtual presencial. El tema es de que, por ejemplo, nosotros somos un grupo numeroso, pero desde que volvimos de las vacaciones somos pocos los que nos conectamos. Sí. Si se arman 2 burbujas y en el caso que ponerle que armes 2 burbujas y en una burbuja vayan 2 o 3 nada más. Porque por eso yo les pregunté, pero que yo en el grupo les pedí que por favor me digan, yo pasé el listado de los que yo consideraba que seguían por la asistencia y por los prácticos, ¿no? Y bueno, no todos contestaron en el grupo, yo pasé eso porque tampoco voy a sacar gente del listado, sí, no sé bien, hay veces que se presentan a clases. Así que veremos cuando haya que volver. Y veremos también qué pasa, chicos, porque vieron que esto es día a día, no es, qué sé yo, no se puede planificar nada. Por lo pronto seguimos así hasta septiembre, supongo que una semana antes más o menos nos dirán y ahí yo les diré. Apenas a mí me digan algo, yo les comunico así como les comuniqué esa información
Cuando sepa algo yo les digo. Por ahora no sé nada más que esto que les dije. Estaría bueno, por otro lado, ustedes me dicen, estamos bien así, ya pienso yo, sí, estamos bien, no sé. Yo también Sí, estoy pero ahí con la duda. yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Que ponerle que si con una materia tenemos virtual y con la otra materia tenemos presencial o viceversa, en el caso mío, si yo tengo que ir a una materia presencial y la otra la voy a tener virtual, yo hasta que llegue ya se va a terminar la clase porque vivo re lejos. Entonces, eso lo pienso también. Sí, O no, volvemos todo, yo supongo que se tendrá en ojalá que cuenta no. eso y quizás hagan como en el secundario, que dividieron los días que son presencial, supongamos, 2 días de la semana presencial y 3 días virtual. Así se hace en el secundario. Y quizás se haga así también, ¿me entienden? Como que el día que vayan, van. Supongamos que nos pongan el mismo día a taller y tecnología, que son de las que tienen que estar presencial. Y las que son virtual los amontonarán los otros días, ¿me entienden? O supongamos si a nosotros, ustedes tienen conmigo taller y después tienen marketing, podemos poner ese día y ya no tener virtual. No sé, ya veremos. Pero seguramente eso se contemplará dejar, no sé, por lo menos 40 minutos entre una clase presencial y una virtual, o que ese día que vayan presencial no tengan otra cosa. Seguro que se va a contemplar. Ojalá. Sí, yo supongo que sí. Bueno, a ver, les digo a quienes voy anotando. Yamila Castro Zapata, Belén Contreras, Delgado, Sergio, Godoy Ivana, Marino, María Pía, Moreno, Abaya y Florencia, Ortiz Valentina, Rodríguez no está hoy. Valls, que se acaba de desconectar, pero estaba. Andrea Villafañe también está. Sí está, ¿no? Rocío, sí. ¿Rocío o no? No. No, está Emilia. Emilia y Marcos. Está bien, son todos. Sí. Bueno, chicos, los dejo libres para que vayan a seguir trabajando y alguno necesita que me quede conectada para hacer una consulta, lo van a hacer por el grupo. Yo tengo para mandar el PDF, o sea, ya está terminado, pero obviamente quiero ver si está bien. Bueno, No sé si quiere que se lo pase y me lo contesta después, o se lo sí, paso ahora y me contesta ahora. pásamelo ahora al grupo y ya, pero ya lo leo y te contesto por el grupo. Yo les digo, Claro, sí, no hay problema. sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta directa así que quiera hacerme? Yo tengo una consulta, profe. Dale. Al final tuve que cambiar, así que elegí el brief de profesional. Sí. Y estoy haciendo no sé si sería manicura o algo así, un profesional de las uñas. ¿Sería un profesional o no? Sí, porque les dije que era cualquier tipo de profesión, ya sea una profesión, digamos, académica o no. Sí. Bien. Sí. Mi duda era si, porque en realidad la chica no trabaja, o sea, con su nombre, sino que tiene como otro nombre, digamos. Sí, como un nombre de fantasía. Un nombre de fantasía. O sea que estaría bien si uso el nombre que... Sí. O sea, el de fantasía. Bien, esa era mi duda, porque yo digo, capaz que tengo que poner el nombre de ella y bueno, no trabaja con su nombre. No, se acuerda que les había dicho que podía ser el nombre, un apodo, un nombre de fantasía, como se presenta en el mercado. Bien, esa era mi duda.
Bien. Sí, a mí me pasaba algo similar porque el estudio de tatuajes está, o sea, nada más trabaja él, digamos, es su emprendimiento y se llama GR Tattoo Studio, pero él se llama Gustavo Romero. Entonces yo no Sí. sabía qué hacer, si tenía que ser, si tendría que hacer un monograma o tenía que poner su nombre entero. Eh, si se pronuncia así, GR, sí, lo colocas así como un monograma. Eso va a depender de cómo él quiera que lo nombren, que lo verbalicen. ¿Sí? Si a él le gusta que sea así, GR, lo dejas así. Ahora, si él quiere que digan Gustavo Romero, no, porque si no uno no sabe qué es GR, ¿me entendés? Claro. Va a depender de cómo es el nombre de marca. Ajá, o sea, que podría ser un monograma con Tattoo Studio o Gustavo Romero Tatuador, como separarlo ahí un poco. Sí, o puede ser Gustavo Romero Tattoo Studio. También, o sea, vos tenés que consultar con él, que sería tu cliente, cómo querés que se lo pronuncie, o sea, cómo quiere que sea el nombre de marca. Y en base a eso recién vos podés determinar la imagen de marca. A veces los clientes piden las dos cosas, piden la marca que diga toda la palabra y si no también piden una versión de monograma, que sean las iniciales. Claro, vos tenés que hablar con él a ver qué es lo que él quiere. Porque esto que te digo, si es GR Tattoo Studios, o sea, si yo no sé que ese GR significa Gustavo Romero, va a ser GR, pero uno no va a identificar ese GR con Gustavo Romero. ¿Me Y entendés? si, Entonces, profe, y si usa, por ejemplo, el GR como hizo logo, sí, pero digamos, todas esas decisiones gráficas las puede tomar después, pero lo que primero tiene que consultar con el cliente es cómo él quiere presentarse al mercado. ¿Sí? O sea, él quiere que se identifique con su nombre, o sea, quiere que relacionen su nombre con este estudio de tatuaje o no. Quizás él quiere ser GR, nada más, ¿me entiendes? O sea, no todos ponen su nombre, ponen a veces un nombre de fantasía. Claro, ¿Sí? no, él como que, digamos, o sea, quiere como desvincularse un poco. Una Y cosa, bueno, digamos, sería Gustavo Romero tatuador y otra cosa para él es el estudio, como, o sea, su emprendimiento, su empresa. Pues, y digamos que sí, yo creo que si le pregunto ahora de nuevo, elegiría GR, esa es su marca para mí. y bueno, hacerle para el GR. Igual es raro que, digamos, si su emprendimiento es el estudio de tatuajes, que quiera desvincularse. Bueno, sí, o sea, siendo él solo, porque hay veces que uno va y el negocio tiene un nombre, pero después dentro de ese negocio hay, por ejemplo, dos tatuadores, entonces, bueno, cada uno tiene su marca gráfica propia y a su vez está la marca del negocio. Pues acá es él solo. Bueno, vos elegís cómo querés trabajar. Lo que pasa es que él también trabaja en otros estudios, en otras provincias. Por eso trata de desvincularse. Cuando él va a trabajar a otros estudios, es no sé si me explico, pero al estudio de Córdoba, supongamos. Por eso es como que trata de hacer esa diferencia entre esa marca. O sea, su marca es GR, tatuajes, y él como persona, como tatuador, para poder, digamos, individualizarse y moverse en diferentes estudios. Y bueno, sí, y hacerle así como GR. Eso, el único que puede decidir eso es él, es tu cliente, porque él es el que te va a decir cómo quiere presentarse al mercado. Entonces, en base a lo que él elija, bueno, haces vos la marca. Ok, bueno, ya lo voy a consultar de nuevo entonces. Sí, Gracias. consúltalo bien con él, de nada. Okay.
Bien. ¿Alguien más? No, profe. Bueno, entonces a trabajar y yo ya les voy contestando lo que me envíen por acá, ¿sí? Envíame, ya que nos desconectemos, envíame Matías, así entonces veo esto. ¿Le mando al grupo o le mando a usted? Como quieran, como quieras. A usted porque no quiero que nadie mire lo mío. Ah, Bueno, ya le mando. bueno, listo. Bueno, chicos, espero entonces, ya modifico, ven, ya me había olvidado, ya modifico la fecha y el lunes espero todos sus trabajos, ¿sí? Gracias. Bueno, profe, que Muchas esté gracias. bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias.